Bien amigos, muy buenas noches Alicia, buenas noches Víctor, los saludamos a ustedes. Esto es Auge Perú, empresa comprometida con la educación, construyendo el camino a la revolución educativa, y continuamos en este proceso formativo. La cita del día de esta noche pues es compartir con todos ustedes algunos lineamientos para la formación de una cultura de paz y también el manejo de conflictos en cada una de nuestras instituciones educativas donde pues nos desempeñamos. Bien. Pero iniciemos con algunas ideas, ¿no? Según la definición de las Naciones Unidas, ¿qué entendemos por una cultura de paz? La resolución de 1998 establece lo siguiente, ¿no? Que una cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Esto es según la declaración y el programa de acción sobre cultura de paz en el año 1999. Bien, y al respecto se han identificado 8 ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional e internacional. Y los que se proponen son los siguientes. Primero, promover una cultura de paz por medio de la educación. Todos sabemos la educación es el medio como realmente podemos formar a la persona para el desarrollo de una sociedad en la cual pues se vive una auténtica cultura de paz. Entonces, mediante la revisión de los planes, refería acerca de los planes de estudio, es necesario promover valores a través de ellos, promover también actitudes y comportamientos, los cuales van a propiciar una auténtica cultura de paz, ¿no? También van a contribuir a la solución pacífica de los conflictos, ¿no? El ser humano pues es el ser que está menos preparado para desarrollarse, y entonces tiene que aprender a convivir en armonía con sus semejantes. Entonces la formación de una cultura de paz resulta en este caso fundamental. Bien, por supuesto, pues, en el cual debe estar muy presente el diálogo, un diálogo fluido, un diálogo que realmente permite encontrarse, un diálogo que acerque a las personas, y que acerque a la búsqueda de consensos y también a la solución de cualquier conflicto por la vía no violenta. Este es un nuevo planteamiento. La educación también debe orientarse a los otros campos de acción. Bien, la promoción, realmente podemos construir una cultura de paz. No se podría construir esta si no se promueve también el desarrollo económico y social sostenible. Entonces, vanos serían nuestros esfuerzos si todas las acciones emprendidas no contribuyen al desarrollo económico y social sostenible. Es decir, el desarrollo económico debe ser aquel que también propicie la mejora para todos los ciudadanos, mediante la reducción de estas brechas de desigualdad tan enraizadas en los países, especialmente en nuestros países de Latinoamérica. ¿No? Todavía falta un trecho muy grande. En el Perú mismo se hablaba de un tremendo auge económico en el sector minero. Sin embargo, pues esta bonanza económica no ha contribuido con mejorar los niveles de vida de la población. Entonces el desarrollo debe erradicar la pobreza, debe garantizar una seguridad alimentaria sostenible, debe asegurar la justicia social, las soluciones duraderas a los problemas de deudas,
el fenómeno de la autonomía de la mujer, medidas especiales para grupos con necesidades especiales y la sostenibilidad ambiental. Entonces también los programas deben ser sostenibles, ¿no? Un programa que depende de un determinado presupuesto, que está fundamentado en determinada actividad no sostenible, pues están condenados a fracasar. Bien, como tercer aspecto tenemos la promoción del respeto de todos los derechos humanos. Los derechos humanos y la cultura de paz son complementarios. Cuando predomina la guerra y la violencia, no se puede garantizar los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, sin derechos humanos en todas las dimensiones, no puede haber una cultura de paz. Entonces, vano sería hablar de una cultura de paz en una sociedad violenta, en la cual los derechos humanos no se están respetando. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de una cultura de paz en el Medio Oriente, donde en esos momentos pues, la población está expuesta a bombardeos, a tiroteos? No podríamos hablar de una cultura de paz. Entonces la vida misma no está garantizada en una sociedad como esta. Es más, en nuestro país también en los últimos tiempos la creciente violencia, la delincuencia que nos azota también, pues no permite garantizar realmente el respeto de los derechos humanos. Y otro de los aspectos que van a contribuir a la formación de una cultura de paz es garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. En la actualidad todavía en nuestro país existen algunas sociedades en las cuales los derechos de la mujer están relegados. Bastaría con observar las cifras de Scale, ¿no? Y comparar la cantidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo. Entonces observamos que existe una brecha, no existen más varones matriculados que mujeres. En el aspecto laboral también, ¿no? Podemos observar. Si miramos nuestro variotinto Congreso de la República, también la cantidad de mujeres es menor que la de los varones. A pesar de que existe pues, algunas condiciones, la cuota femenina, ¿no? Pero establecer una cuota del 25% definitivamente no se trata de una igualdad de condiciones. Si hablamos de igualdad de condiciones, debería ser 50-50. Bien, por medio de la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas, es necesaria la eliminación de toda forma de discriminación y también de eliminar la violencia contra la mujer, el propiciar el apoyo y la asistencia a las mujeres más necesitadas. Entonces sabemos la vulnerabilidad de la mujer. Pero también generar una cultura de paz implica promover la participación democrática. Si no basta con asistir a las urnas y elegir a determinado candidato. Realmente promover la participación democrática implica, ¿no? Implica la participación activa, ¿no? Entre los cimientos imprescindibles para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad figuran principios, figuran también prácticas, figuran participaciones democráticas en todos los sectores de la sociedad. Un gobierno y una administración transparentes y responsables, la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el blanqueo de dinero, etc. Entonces no podemos ser meros testigos, ¿no? Pues la sociedad debe participar en la solución de estos problemas que azotan a la sociedad. Pues no se trata de una simple elección, ¿no? Se trata de una participación activa y no solamente pues, como meros oyentes, ¿no? Sino también planteando. La participación ciudadana debe ser recurrente.
Entonces también la construcción de una cultura de paz implica la construcción de una sociedad en la cual prime la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Acabar con las guerras y los conflictos violentos es preciso trascender y superar las márgenes del enemigo mediante la comprensión, mediante la tolerancia, mediante la solidaridad entre todos. Y todos somos muy diferentes, sin embargo es necesario aprender de esas diferencias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del diálogo. Entonces, cuando se propicia ese diálogo entre civilizaciones y prima el respeto por la diversidad, esto resulta siendo un proceso enriquecedor. Entonces, somos un país variado, en los cuales existen propias maneras de enfocar las cosas, propios intereses. Entonces, en ese contexto, pues resulta en esa variedad promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad resulta bastante pertinente. Miren, nosotros no podemos estar aislados, ¿no? El ser humano se comunica, el ser humano recibe información, pero también transmite información. Se entera de los intereses de otros, se entera de los intereses comunes, pero también comunica sus propios intereses y los intereses colectivos. En ese sentido, los medios de comunicación resultan bastante importantes. Entonces, promover una cultura de paz implica apoyar la comunicación participativa y a la libre circulación de la información y conocimientos. Hemos avanzado mucho, sin embargo, hay algunas sociedades que todavía restringen la información. Y por el contrario, hay sociedades, hay gobiernos, hay países en los cuales estos son también demasiado permisivos, y eso también es pasarse al otro extremo, ¿no? Porque muchas veces se difunde contenidos con una alta dosis de violencia o de inadecuadas prácticas o de antivalores, entonces que también de alguna manera no contribuyen al desarrollo de una sociedad articulada, de una sociedad en la cual pues prima la práctica de los valores más elementales, ¿no? La libertad de información y comunicación, así como los intercambios de información y conocimientos, resultan imprescindibles para formar una cultura de paz. Y referimos, pero hay que tomar algunas medidas para hacer frente a los problemas de violencia de los medios de comunicación, que están comprendidos y se valen de estas tecnologías de información y la comunicación. Sí, efectivamente nos refiere nuestro amigo Víctor, ¿no? Valores al menos en la televisión. Bien, lamentablemente la televisión no ha sido inventada con fines educativos. Entonces no podemos pedir una educación que eduque, una televisión que eduque, porque la televisión, su razón de ser es el negocio. Entonces lo que transmiten es lo que ellos quieren vender, lo que transmiten es lo que entretiene, lo que llama la atención, lo que invita a consumir, ¿sí? Entonces invita a consumir, ¿no? Ponen ahí una chica muy guapa, ¿no? Entonces ponen el yogur, ¿no? Entonces venden esa idea, ¿no? Que si quieres verte como la modelo, pues tienes que tomar determinado bebible, ¿no? Determinado yogur bebible. Entonces siempre lo que ellos hacen es vender, ¿no? Vender. Pero es en un país, en una sociedad, que ya lo veíamos en las primeras jornadas, una sociedad que eduque, entonces debe propiciar el desarrollo de también medios de información que fortalezcan
fortalezcan pues la práctica de los valores a nivel nacional, ¿no? Bien, refiere pues Alicia que la televisión de alguna manera embrutece con esos términos, ¿no? a los jóvenes. Yo pienso que los jóvenes son bastante inteligentes, ¿no? Y es nuestra tarea pues también, y no los podemos poner en una burbuja. Entonces no podemos aislarlos de con todo lo que nos vamos a encontrar en el entorno. Pero sí podemos propiciar que nuestros niños, nuestros jóvenes, pues aprendan a ser selectivos, ¿no? En todo lo que consumen. Es como nosotros, no sabemos, nos comemos por ahí un chicharroncito, pero comerse medio kilo de chicharrón ya es otra cosa, ¿no? Entonces ya estamos atentando contra nuestra salud. Lo mismo ocurre cuando consumimos entretenimiento, ¿no? Entonces una tarea pendiente en la cual esto bien, nos refiere nuevamente nuestra amiga Alicia, dice que la personalidad está definida hasta los 23 años y ellos y efectivamente que es el hogar donde se les educa. Pues, sí, lamentablemente también tenemos una situación pues muy recurrente en los hogares, ¿no? ¿Cuántos hogares realmente acompañan a los jóvenes y a los niños en el simple hecho de observar un programa de televisión, por ejemplo, ¿no? Entonces los padres están ausentes, el papá trabaja, la mamá trabaja y a veces la televisión se queda como nana de los niños, de los jóvenes. Bien, es un contexto bastante complejo, pues, ¿no? Bien, como octavo punto, la promoción de la paz y la seguridad internacionales. No podemos ser meros testigos de lo que observamos en otros lugares y simplemente pues perder la sensibilidad, ¿no? Porque está alejado, no entender lo duro que puedan ser las situaciones en otras sociedades en las cuales la violencia es muy, muy grande, ¿no? Entonces miren los adelantos de los últimos años en materia de seguridad humana y desarme comprendidos en los tratados sobre armas nucleares y que prohíbe las minas antipersonales deben alertarnos a actuar con más denuedo, ¿no? Todavía en favor de las negociaciones de soluciones pacíficas, ¿no? Sabemos que las Naciones Unidas desarrollan acciones, ¿no? En aquellos lugares donde existen conflictos, ¿no? En los cuales las sociedades pues son azotadas por la violencia, y las intervenciones de las Naciones Unidas pues de alguna manera contribuyen a mejorar la calidad de vida de aquellas sociedades sumidas en la violencia. Entonces la idea es que todos pues, podamos contribuir para mejorar las condiciones. Bien. Bueno, pero ya regresando, aterrizando ya en nuestra sociedad y en lo concreto, en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano es que en ese intento de construir una cultura de paz, pues debemos entender también que el ser humano tiene que aprender a convivir con los demás. Y que constantemente, al encontrarnos con otras personas, nos vamos a encontrar una manera diversa de entender un mismo problema, por ejemplo, o una manera diversa de cómo querer solucionar el mismo problema. Entonces eso es lo rico de la naturaleza humana, ¿no?
Entonces tenemos cierto parecido, pero somos muy, muy diferentes, ¿no? Bien, entonces veamos en primer lugar esto, ya entrando aquí al manejo de conflictos, ¿no? ¿Qué es un conflicto, ¿no? Bien, las definiciones de conflicto pues son diversas. Por ejemplo, Raymond Aron señala que el conflicto resulta siendo una oposición entre grupos o entre individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de intereses incompatibles. Entonces se da un conflicto cuando existen intereses incompatibles, ¿no? Entonces yo quiero, bueno, voy a la zapatería y yo quiero uno de esos zapatos marrones y también al momento viene un señor que también quiere esos mismos zapatos marrones y resulta que yo ya lo había separado y el señor lo había separado con otra persona y resulta el conflicto. Entonces es por un mismo interés, ¿no? También se da conflictos pues, cuando existen recursos escasos. Ya en nuestro país ha sucedido pues, que las obras de irrigación, por ejemplo, entonces desviaron un determinado río hacia determinada región, tiene interés por determinada obra de irrigación y la región contigua también quiere utilizar ese mismo recurso hídrico. Entonces ahí se genera un conflicto. Kenneth Boulding indica también que el conflicto resulta siendo una forma de conducta competitiva entre personas o entre grupos. Entonces, cuando se da una situación de competencia, podríamos estar frente a una situación de conflicto, ¿no? Y esto pues ocurre cuando, ¿no?, como vimos en el anterior caso, se compite por recursos ilimitados, ¿no? O porque son percibidos como limitados, ¿no? Otra definición de Casamayor nos dice que un conflicto se va a producir cuando hay un enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra, ¿no? O con los grupos o con los de quien detenta la autoridad legítima, ¿no? Observemos ahí, ¿no?, ese conflicto, ¿no? Cada uno de los jóvenes quiere ir por lugares, ¿no?, en direcciones diferentes, ¿no? El varón quiere ir hacia la derecha, mientras que la dama desea ir hacia la izquierda. Una situación concreta de conflicto, intereses diferentes. Miren, una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes personas. Miren, una misma situación, dependiendo de nuestras percepciones y nuestras diversas experiencias de vida, las personas expresamos emociones, sentimientos, o en este proceso no necesariamente nos basamos en elementos objetivos respecto de la realidad, ¿no? Así encontramos que un manejo inapropiado de emociones como la ira, la rabia, la indignación en una situación de conflicto podría desencadenar una reacción violenta. Entonces no necesariamente todos los conflictos terminan en una reacción violenta, ¿no? Pero sí un manejo inapropiado del conflicto podría contribuir a una reacción violenta. Miren, hace poco tuvimos, recordemos, una controversia con Chile, una situación de conflicto con Chile, y ese conflicto se solucionó yendo pues a la Corte de La Haya, y finalmente dio pues favorable al Perú, ¿no? Un ejemplo claro de la solución no violenta de un conflicto de intereses. Las
Miren, las instituciones educativas no estamos, no podemos escapar de esa dinámica, ¿no? Especialmente porque pues, se trata de un espacio donde toda una comunidad educativa, ¿no?, interactúa permanentemente. Entonces imagínense un director con su propia personalidad, el equipo de docentes, 36 docentes que piensan muy diferente, administrativos que piensan diferente, estudiantes que tienen marcos referenciales completamente distintos, padres de familia con intereses diversos, madres de familia de igual manera. Entonces, en ese contexto, pues no es extraño que siempre estemos enfrentando situaciones de conflicto. Otro de los aspectos que debemos entender para saber cómo enfrentar situaciones de conflicto es entender lo siguiente, ¿no?, que el conflicto en sí no es positivo, ¿no? Tampoco es negativo. Entonces, qué curioso, ¿no? El conflicto en sí no es positivo ni negativo, sino todo lo contrario. Es decir, depende de cómo se afronta. Entonces, si no se sabe enfrentar adecuadamente el conflicto, entonces va a terminar, ¿no?, en una situación negativa, ¿no? Bien, entonces puede ser destructivo cuando se presta atención a aspectos sin importancia. Si erosiona la moral, ¿no?, o la percepción personal, si reduce la cooperación al dividir a los grupos, si aumenta y agudiza las diferencias, si conduce a comportamientos irresponsables e incluso dañinos, como pueden ser las disputas o palabras antisonantes. Entonces el conflicto podría ser negativo si este se maneja de una manera no apropiada, ¿no? Pero un conflicto podría ser constructivo, ¿no? Entonces, por supuesto que un conflicto podría constituirse en algo constructivo, ¿no?, pero tendría que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Primero, que permita favorecer la clarificación y resolución de problemas. Entonces, si al analizar el conflicto en la participación colectiva se pueden esclarecer todas las cosas y asimismo permite resolver el problema, entonces resulta siendo positivo. Si este conflicto hace partícipes a los implicados en la resolución de los mismos, entonces si otro soluciona el conflicto por nosotros, no estamos ayudando a nada, ¿no? Pero si los partícipes, los implicados, son los que participan en la resolución del conflicto, entonces resulta siendo constructivo. Si este conflicto, si este manejo posibilita una comunicación más auténtica, si ayuda a liberar las emociones, el estrés y la ansiedad, si fomenta la cooperación entre la gente al conocerse mejor, si permite la solución de un problema latente, si ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos o destrezas, entonces si cumple estas condiciones, por supuesto que el conflicto va a resultar siendo constructivo, ¿no? Entonces miren, no es malo tener conflictos, ¿no? Por el contrario, ¿no? Es bueno analizar los conflictos, es bueno solucionar los conflictos, ¿no? Bien, pero ¿cuáles son las fuentes de los conflictos, ¿no? Según Girard y Koch, refieren pues que el conflicto puede
una de las fuentes del conflicto podría ser, por ejemplo, los valores y creencias. ¿No? Miren, no es extraño para ninguno de nosotros que los valores y las creencias son principios que rigen la vida de las personas. Que los conflictos pueden surgir cuando estos valores o creencias son rechazados, ¿no? O cuando son minimizados, o cuando no son tomados en cuenta por otras personas, ¿no? Entonces, miren, un conflicto puede tener su fuente en los valores y en las creencias. Imaginemos, miren este pequeño ejemplo para ilustrar la situación. Imaginemos el caso de un padre de familia que considera que su hijo debe ser castigado físicamente si no cumple con las obligaciones escolares, ¿no? Miren esa concepción del padre, ¿no? Entonces aquí tiene valores, tiene creencias, ¿no? Y por otro lado, el docente no está de acuerdo con ello porque los castigos físicos no son necesarios para educar. Entonces el docente, por supuesto, es un docente que ejerce adecuadamente la pedagogía, que sabe cómo se da la formación del desarrollo moral de los estudiantes, especialmente en el desarrollo de la responsabilidad, de la perseverancia, versus aquellas creencias negativas de los padres. Bien, nos refiere, pues, miren, a nuestra amiga Alicia. Efectivamente existen periodos sensitivos en los cuales se va a ir formando a los niños. Efectivamente, si no tenemos en cuenta estos periodos sensitivos, pues no estaríamos contribuyendo a la formación adecuada de los niños. Efectivamente existen muchos estudios, muchos referentes que nos indican a qué edad, pues, el niño debe ser estimulado para el desarrollo de su temperamento, por ejemplo, ¿no? Bien. Bueno, continuamos entonces. Miren este desencuentro entre los valores y las creencias del padre de familia frente a lo que considera el docente, termina siendo una situación de conflicto. Entonces, la escala de valores, ¿no? El esquema de las creencias del padre de familia versus el esquema del docente, pues terminan encontrándose, ¿no? Entonces el conflicto se suscita porque el docente se niega a castigar físicamente al estudiante, ¿no? Mientras que el propio padre le exige, no, pégale, profesor, pégale, denle duro, si no. No, a mí así me daban, ¿no? Así me daban, y por eso me hice responsable. Entonces no es cierto, no es cierto. La persona no se hace responsable por miedo, ¿sí? Muy bien. Otra de las fuentes de los conflictos son las percepciones de los hechos. Bien, las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de manera perspectiva, ¿no? Por un lado, ¿no? En ocasiones la información que maneja es insuficiente o genera una situación conflictiva en un determinado contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegó un mensaje que el día lunes era feriado, y una profesora llega con esa noticia al colegio, y luego van al director, le dice al resto de compañeros, y sin embargo el director lo tiene claro que efectivamente no se da, no está reglamentado que el día 26 fuera feriado, ¿no? Entonces la información que
que ambos manejan, ¿no? La percepción de, pues trae consigo una situación de conflicto. Entonces, si uno de los no está informado, entonces resulta pues que es siendo una fuente del conflicto, ¿no? Veamos este ejemplo, ¿no? El Consejo Educativo Institucional ha decidido realizar un evento con el fin de recolectar fondos para construir la cancha de básquet y adquirir los implementos necesarios para ese deporte. La información es conocida por todos los miembros de la institución educativa en sesión extraordinaria, ¿no? Y el CONAI decide que un porcentaje de los fondos será destinado para cubrir los gastos del viaje de promoción de los estudiantes, ¿no? Del quinto, y especialmente aquellos que no tengan recursos, ¿no? Esta nueva información es transmitida solo al tutor del quinto y a los directivos, ¿no? El equipo de básquet, a través de su entrenador, ha pedido material deportivo que piensa cancelar con lo recolectado del evento previsto. Sin embargo, se dan con la sorpresa de que los fondos son insuficientes, ya que parte de ellos han sido destinados a un fin diferente, ¿no? Entonces aquí, miren, por ejemplo, se da una situación pues, de manejo de información. Bien. Otra de las fuentes de los conflictos son las necesidades e intereses. Miren, un conflicto también puede producirse cuando una de las personas o uno de los grupos intentando frustrar la satisfacción de sus necesidades y o intereses, ¿no? Existe el acuerdo sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para desarrollarse esto, ¿no? Miren, veamos este ejemplo. La nueva directiva de la Asociación de Padres de Familia ha iniciado sus actividades señalando que en un comunicado que la antigua directiva se ha apropiado ilícitamente de la cuantiosa cantidad de dinero, ha inventado boletas, facturas por gastos que nunca ha realizado, y además estuvo conformada por gente de dudosa reputación. Miren, amigos, esta situación genera indignación a los miembros de la antigua directiva, y estos han decidido tomar las instalaciones de la institución educativa hasta que públicamente se reconozca que dicha gestión no ha realizado ningún error y son personas honestas, ¿no? Entonces aquí, miren, se da la situación, pues, ¿no?, de conflicto, ¿no? Mientras que unos intentan, pues, de difundir hacia los demás, pues, que los fondos no han sido bien manejados, y existe el interés de los antiguos directivos por limpiar su nombre, pues, ¿no? Entonces aquí también se da una situación de conflicto por necesidades y también por intereses de las partes en controversia, ¿no? Miren, otra de las fuentes son las relaciones interpersonales. Lamentablemente, en nuestro contexto, las relaciones interpersonales pues son muy, muy frágiles, ¿no? Son demasiado frágiles. Bien, Alicia dice que se nos está yendo la señal. Bien, ahora Alicia, ¿me escucha? Sí, ¿me escucha Alicia para poder continuar? ¿Continuamos? Sí, ¿me confirman, amigos? Sí, muy bien, continuamos entonces. Bien, decíamos que las relaciones interpersonales resultan siendo muy, muy frágiles, ¿no? Y no es, de alguna manera no es extraño, pues, ¿no? Porque realmente a los que tenemos más de 20, ¿no?, realmente esto no se nos ha preparado para vivir en comunidad, ¿no? Entonces aprendemos casi, pues, las habilidades sociales las aprendemos como por ensayo y error, ¿no? Pero ya, pues, amigos, somos pedagogos, estamos en el campo,
y lo que debemos hacer es desarrollar procesos coherentes para formar pues a nuestros jóvenes, a nuestros niños, pues en relaciones interpersonales armoniosas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurre, no? Que las relaciones interpersonales se refiere a cómo actúan los involucrados, ¿no? El nivel de comunicación, las percepciones y emociones mutuas, ¿no? Generalmente en una relación conflictiva existe una escasa o nula comunicación, lo que genera una reacción en la cual ambas partes terminan alejándose, ¿no? Entonces terminan acentuando el conflicto. Veamos este caso, ¿no? Silvia era secretaria y la directora de la institución educativa. La directora siempre ha tenido dificultades en la relación con ella, pues considera que no es muy eficiente en su trabajo. El día anterior Silvia ha llamado a la directora para decirle que no podía ir porque está enferma. La directora piensa que ella está mintiendo y lo ha comentado con la coordinadora académica, ¿no? Sin embargo, esto ha llegado a oídos de Silvia, que la directora se ha expresado mal de ella y que ha comentado que no está contenta con su trabajo. Ante esto, Silvia, muy fastidiada y dolida, ha decidido traspapelar a propósito algunos documentos y obviar llamadas, ¿no? Miren cómo esta situación pues termina pues alejando aún más a las personas, ¿no? Sí, efectivamente, miren, existe la necesidad, amigos, de contribuir a encontrarnos. Ya lo decía nuestra amiga Alicia, al desarrollo Víctor, al desarrollo de una comunicación asertiva. Pues miren, a veces resulta un poquito pues difícil que las personas tengamos esa generosidad de acercarnos, ¿no? Miren, al final todos debemos, la unión se construye pues a partir de renuncias, ¿no? A partir de dejar de lado falsos orgullos, de dejar de lado falsos prejuicios, ¿sí? De también entender pues a las personas, ¿no? Miren, tenemos que convivir con personas que piensan muy diferente a nosotros, no los vamos a cambiar, ¿no? No los vamos a cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer es desarrollar condiciones para integrarnos pues en ese contexto, ¿no? Con esas personas diferentes. Miren, otra de las fuentes del conflicto, ya veíamos anteriormente las relaciones interpersonales, es una fuente de conflicto, ¿no? Entonces, si las relaciones interpersonales no están cada vez se están pues resquebrajando, pues el conflicto va a ser más recurrente, ¿no? Y las condiciones para poder resolver esos conflictos todavía van a ser peores. Bien, otro de las grandes fuentes de los conflictos está en la estructura y el sistema organizacional. Una estructura, un sistema que no define lo que cada uno debe hacer, no define las funciones, necesariamente va a ser una fuente de conflicto, ¿no? Entonces, la estructura y sistemas de una organización pueden ser fuentes de conflicto cuando sea asimetría de poder, la desigualdad, la exclusión, la inequidad, las leyes ambiguas o la toma de decisión. Entonces, imaginen ustedes cómo no sería hace un tiempito, ¿no? Bueno, hace unos pocos días, pues el observar que hay una clase pues que tiene un aguinaldo muy jugoso, muy alto, ¿no? Una gratificación por Navidad muy, muy alta, pues entonces condiciones de desigualdad. ¿Y en qué está centrado? Está centrado en una estructura de poder, porque así está definido, ¿no? Que los padres de la patria tengan esos beneficios.
Entonces, miren, la estructura misma es una fuente de conflicto. Entonces, por eso hay situaciones de desigualdad. Bien, veamos este ejemplo, ¿no? Juan José es un docente que se caracteriza por limitarse a hacer siempre el menor esfuerzo en su trabajo. Y él evita involucrarse en el desarrollo de otras tareas a nivel institucional. Sin embargo, es amigo del director. Y como es amigo del director, pues cuenta con su simpatía, ¿no? En la escuela, se implementa un proyecto piloto sobre la preservación del medio ambiente que incluye capacitación en el tema y la realización de diversas actividades. Todos los docentes participan activamente, menos Juan José, ¿no? Quien argumenta que no le gusta el tema, que no tiene tiempo, ¿no? El director, quien tampoco tiene tiempo de participar en las capacitaciones, exige que se le entregue certificado a todos los docentes, incluido a él y a Juan José. De lo contrario, no se continuará implementando el proyecto. Imagínense esta condición, ¿no? Una situación ahí recurrente, en la cual pues vemos que el director no trabaja con equidad, ¿no? Lo mismo sucede en nuestra sociedad. Entonces, lógicamente, pues estas condiciones pues enraizan más los conflictos sociales. Y los recursos. Los recursos también terminan siendo una fuente de conflictos, ¿no? Si en una institución educativa pues solamente ha llegado un paquete de rutas del aprendizaje y son 8 profesores los que lo necesitan, pues esta situación va a generar un conflicto, ¿no? Si pues para una acequia de regadío, ¿no? Que lleva el líquido de elemento para 10 parcelas, sin embargo el fluido solamente alcanza para irrigar 5 parcelas, va a generar esto un conflicto. O sea, la escasez de recursos definitivamente es una fuente de conflictos, ¿no? Los conflictos se suscitan respecto a la distribución de recursos, es decir, quién recibe qué o quién obtiene tal o cuál beneficio. Entonces, si son poquitos y se reparte, si son muchos los que necesitan y se reparte para 3, 4, definitivamente esto va a generar conflicto, ¿no? Imaginemos este caso. Los equipos de voleibol de tercero y de quinto grados de secundaria han separado la cancha de la institución educativa para el sábado a las 9 de la mañana. El profesor de educación física, por error, les ha aceptado la separación de la misma fecha y a la misma hora a ambos equipos para que ejecuten sus prácticas. En la institución educativa solo hay una cancha y ninguno de los 2 grados está dispuesto a postergar su enfrentamiento. Por esta razón se ha suscitado una discusión. Entonces aquí un ejemplo muy claro, ¿no? Muy claro de una situación de conflicto ante la escasez de recursos. Miren, pero existen también estilos de comportamiento ante situaciones conflictivas. Entonces no todas las personas actuamos de la misma manera, ¿no? Frente a un conflicto. Entonces, frente a una situación conflictiva, pues existen estilos de comportamiento. De esta manera en general podemos decir que las personas se enfrentan a los conflictos de 2 formas, ¿no? Una controversial, ¿no? Es esta que se da a través de la agresión, la violencia, el abuso del poder, el autoritarismo. Que si no, esto se arregla así a patadas, ¿no? Y todos tienen que obedecer, las cosas siguen así. Entonces es una manera controversial. Pero también existe un estilo colaborativo, ¿no? Aquel que mediante el diálogo, la cooperación, la negociación u otro mecanismo alternativo. Estas formas de actuar están relacionadas
a si la persona prioriza sus propios intereses o si toma en cuenta a la otra persona o a las otras personas involucradas en el conflicto. Entonces la solución al conflicto debe implicar que ambas partes pues terminan pues asumiendo la solución satisfactoria a las demandas, ¿no? Miren, aquí podemos observar la actitud y el resultado de las formas de enfrentar un conflicto, ¿no? Ya lo veíamos en la anterior diapositiva, que el estilo controversial, ¿no?, en el cual está presente pues el abuso del poder, el autoritarismo, la agresión, ¿no?, o la violencia, ¿no?, implica en este caso que la persona que está en el conflicto pues asuma la preocupación por sí mismo, ¿no? Entonces esto es así, yo porque yo mando, porque yo digo, ¿no?, y porque tengo la fuerza, ¿no?, y porque estoy pensando en mí, primero yo, después yo, tercero yo, ¿no? El resultado es que se gana a costa de otra persona. Es decir, yo salgo con mi gusto, ¿no? Yo salgo ¿no?, con lo que yo he planteado, ¿no?, y el otro tiene que obedecer, ¿no? El otro tiene que asumir, el otro tiene que hacer lo que se le dice. Entonces, ese es el resultado. Mientras que en el estilo colaborativo prima el diálogo, ¿no? Está presente la negociación, existe la cooperación de los litigantes o de las personas en conflicto, y en la cual se da la preocupación por el otro. Entonces la solución del conflicto a partir de ponerse en los zapatos del otro. Y aquí ambos ganan, ¿no? Ambos ganan porque también ambos han tenido la generosidad, han tenido la grandeza de ceder. Entonces se gana, pero se gana cediendo. Pues miren qué curioso, ¿no? Pues a veces ceder es perder, ¿no? Al contrario, ¿no? Ceder resulta también siendo un medio para ganar. Miren, en la base de estas formas de enfrentar conflicto, Thomas y Killman han señalado un esquema de coordenadas que explica 5 estilos de comportamiento ante situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, ante las situaciones conflictivas existen 5 estilos, ¿no? El estilo competitivo, el estilo complaciente, el estilo evasivo, el estilo comprometedor, el estilo colaborador. Pero veamos cómo se asume el conflicto bajo la óptica de cada uno de estos estilos, ¿no? Imaginemos una persona que asume el estilo competitivo, ¿no? Miren, a la persona que asume este estilo quiere que las cosas se hagan a su modo, ¿no? Aquí se hacen como yo digo, como yo mando, como yo pienso, ¿no? En este caso, la persona está muy preocupada en satisfacer sus propios intereses, ¿no?, en satisfacer sus propias necesidades, ¿no?, sin preocuparse, ¿no?, de la relación que tiene con el otro. No, aquí yo, o sea, para mí, ¿no? Yo aquí no. Lo más importante aquí es que yo salga ganador, ¿no? Entonces el estilo competitivo, ¿no? Entonces está pensando en ganar, ¿no? Y se preocupa por satisfacer sus propias metas, ¿no?, y hace todo lo que está a su alcance para lograrlo, ¿no? Cuando se manejan los conflictos usando este estilo, uno gana y el otro pierde, ¿no? Es decir, A le gana a B, ¿no? Y en este estilo, pues, el litigante,
la persona en conflicto, ¿no?, utiliza frases como la siguiente, ¿no? Las cosas no son así, yo quiero que, ¿no? Las cosas no son así, yo quiero, no, yo no quiero que ir a recogerlo, yo quiero que tú me lo traigas, ¿no? Tú estás equivocado, yo tengo la razón, cállate. Las normas o reglamentos dicen que, ¿no?, aquí yo soy el docente y las cosas se hacen a mi modo, ¿no? Y aquí yo me llamo Víctor y es como yo mando. Yo me llamo Alicia y las cosas son así, ¿no? Yo me llamo Ana María, Ana Rocío, y las cosas son a mi modo. Se enojó nuestro amigo Víctor. Nos abandonó. Bien. Pero veamos qué pasa con el estilo complaciente, ¿no? El estilo complaciente tiene un contraste con el estilo competitivo, ¿no? Miren, el complaciente no solo se preocupa por preservar y mantener la relación con el otro, ¿no? Entonces, no, aquí las cosas van y bien, ¿no? Entonces él está pensando simplemente que se satisfaga sus intereses y necesidades, ¿no?, a tal punto que sacrifica sus propias metas, ¿no? Cede completamente a lo que la otra parte demanda, ¿no? Ya, que sea así, pues como dice mi compadre, ¿no? Así como dice mi comadre, ¿no? Así como tú digas, ¿no? Es como en la casa, ¿no? Es que en la casa el varón tiene la última palabra, sí, mi amor, lo que tú digas, ¿no? Bien, usando este estilo, B pierde ante A, ¿no? Siempre, no, ya, así será, pues no siempre me gano, ¿no? Y el complaciente usa estas frases, ¿no? Entonces, una persona es complaciente cuando escucha lo que dice lo siguiente, ¿no? Lo que usted diga, está bien, haré todo de nuevo, de acuerdo, lo haremos a tu modo, ¿no? Eso resulta siendo una actitud complaciente, ¿no? El estilo evasivo. El estilo evasivo, ¿no?, muestra las siguientes características, ¿no? Aquel que asume este estilo evasivo evade el conflicto, no lo afronta, tampoco se preocupa por lograr sus metas, tampoco por satisfacer ni lograr las metas de otro, ¿no? Es decir, aquí no quiero solucionar mi conflicto, no solucionamos lo del otro, ¿no? Entonces, miren, el evasivo pierde la oportunidad de construir una solución a esa situación, ¿no? Pierde la oportunidad de generar cambio, ¿no? Entonces aquí el estilo, ¿no? Y aquí pues es donde ambos pierden, ¿no? Pierde A y también pierde B. Las actitudes que asumen son pues ignorar la situación, no enfrentar las cosas, ¿no?, y tener una actitud totalmente pasiva. Pero ¿qué pasa con el estilo comprometedor, ¿no? Entonces existen también litigantes, personas que en el conflicto asumen el rol comprometedor. Quien asume este estilo satisface en parte sus metas e intereses, pero también asume pequeños compromisos, cede en algunos puntos, permite que la parte también satisfaga en parte sus intereses y necesidades, ¿no? Es el clásico mitad-mitad, ¿no? Te doy esto, pero tú me das a cambio. Entonces el comprometedor asume, es más negociador, ¿no? En este caso, con este estilo, ambas partes ganan, ¿no?, pero a la vez también pierden o ceden. Entonces quiere decir de que aquí se da una dinámica de entendimiento, ¿no?, en los cuales ambos ganan y también ambos ceden. Y algunas frases que podemos identificar en las personas que asumen el rol comprometedor son las siguientes, ¿no? Hoy hacemos la manualidad, pero mañana exponemos trabajos de ciencia, ¿no? Bueno, tú me dejas de llamarme gorda y yo te dejo de decir fea, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos pues que hay una
situación de reciprocidad, ¿no? Pues tú me das, yo te doy, ¿no? Existe otro estilo colaborador, ¿no? El estilo, en el anterior veíamos que hay una situación pues ahí de negociación, ¿no? Pero ¿qué pasa con el colaborador? Quien asume este estilo busca satisfacer sus propios intereses y necesidades y lograr metas a la vez que promueve, ayuda, motiva a la otra parte a lograr sus propias metas. Es decir, yo logro mis metas, pero también te ayudo a lograr tus metas. Se preocupa por preservar la relación, ¿no? Entonces se preocupa porque las cosas, los conflictos se solucionen y mejoren la relación, ¿no? Aquí ambos satisfacen sus metas y preservan su relación al 100%, ¿no? Entonces se llega a que A gana, pero también B gana. Las actitudes que podemos notar son las siguientes, ¿no? Aquí observamos que el colaborador se muestra muy predispuesto al diálogo. También el colaborador muestra mucha apertura y es muy accesible, ¿no? Muestra una disposición a colaborar con el otro. También el colaborador se muestra creativo, ¿no? Se muestra muy creativo para encontrar otras soluciones al conflicto. Si no se queda con una mera solución, explora diversas formas como hacer efectivamente para yo ganar, pero tú también ganas. Entonces, a su vez, se muestran muy interesados en buscar ayuda de una tercera persona. Si no podemos, busquemos quién nos puede ayudar, ¿no? Miren, amigos, es muy, muy importante asumir una actitud solidaria frente al conflicto, ¿no? Pues un conflicto en el cual solamente salga ganador uno, el conflicto no se soluciona, ¿no? Pues un conflicto en el cual uno de los dos pierde, pues o no queda satisfecho, pues esto no genera una buena cultura de paz, ¿no? Entonces, la actitud solidaria frente al conflicto implica pensar en el otro, ¿no? Verlo como un igual que requiere tanto como yo, satisfacer sus intereses y necesidades, ¿no? Es buscar mis propias metas y motivar a que el otro a que logre sus propias metas también. La solidaridad expresa la idea de colaboración, ¿no? También de vincularlos con nosotros, ¿no? Debido a que todos tenemos intereses comunes, ¿no? La necesidad de ser más eficaces, de apoyarnos mutuamente. Esto va a suceder cuando realmente somos capaces de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entender lo que necesita, entender sus deseos, entender sus puntos de vista. En los grupos implica la actuación unitaria de sus miembros, ¿no? Quienes por supuesto asumen y comparten beneficios y riesgos también en aras de la mejora de todos, ¿no? Bien, identificamos la presencia de conflictos en la institución educativa. Bien, ya lo referíamos, como en todo grupo social, los conflictos se presentan a diario, ¿no? En cada una de las instituciones educativas, ¿no? Pero un primer paso para afrontar y resolver estos en la escuela es aprender a identificarlos, ¿no? Para prevenir situaciones que deterioren la convivencia y clima escolar, ¿no? En el caso necesario, intervenir pues de manera oportuna. Miren, amigos, pese a los cambios que se han ido produciendo en las concepciones educativas y en la visión de la escuela, aún hoy en día encontramos prácticas y estilos autoritarios
de relación en ocasiones marcados por la violencia expresada, ¿no? Este año nos ha ido muy, aquí en el departamento de Lambayeque, muy mal respecto a situaciones de violencia contra menores, ¿no? Es muy preocupante, ¿no? Miren, la imposición de normas que no han sido consensuadas entre los miembros de la comunidad educativa, ¿no? El director sale con un bodoque de papeles y dice, bueno, aquí está el reglamento y todo lo cumplimos, ¿no? Entonces, si realmente no se ha consensuado, esta norma definitivamente pues termina siendo una imposición, ¿no? O cuando se impone una sanción injusta, o cuando se vulneran los derechos de los estudiantes, por ejemplo, o cuando se hace abuso del poder desde las autoridades, o también entre pares, ¿no? Miren, algunas situaciones que pueden presentarse en las instituciones educativas. Por ejemplo, y miren este caso, ¿no? Los padres de familia de colegio toman porque el director no ha dado informe público de la gestión económica, ¿no? Y al respecto, pues los profesores y estudiantes no pueden ingresar al colegio. Una situación clara de conflicto, ¿no? Miren, el tomar decisiones unilaterales, el no hacer rendición de cuentas, el excluir a la escuela a las adolescentes embarazadas, el no promover la constitución del CONEI, el no respetar los acuerdos tomados en el CONEI, no administrar de manera transparente los víveres administrados por el Estado, termina también siendo situaciones que van a generar conflictos, ¿no? El otorgar permiso a un docente, ¿no?, para que acceda a capacitaciones y durante sus horas jornada de trabajo, ¿no?, por ejemplo. Entonces podría también generar conflictos, ¿no? El no atender a las quejas o denuncias de los padres de familia de manera inmediata y justa termina siendo también cuando no se usa adecuadamente los bienes de la escuela, el avalar tardanzas, el no promover el desarrollo de las organizaciones, el permitir el ingreso a la escuela de docentes en estado etílico, imagínense, ¿no? El minimizar casos de maltrato, ¿no? El promover la venta de libros, buzos, ¿no? El pedir cuotas extraordinarias, ¿no? El vender libros producidos por los ministerios. Se ha determinado bien en nuestro contexto que algunos malos funcionarios, algunos malos directivos, pues, le dan un destino no adecuado a los materiales, a los libros de consulta. Entonces termina también siendo una fuente de conflicto. Por ejemplo, mantener relaciones sentimentales con el personal docente, ¿no?, padre o madre de familia de la escuela, en situaciones que ocasionen interferencias con el desarrollo de sus roles o responsabilidades o generen conflictos, ¿no? Entonces, miren cuántas situaciones que seguramente en sus entornos también resultan familiares, ¿no? Miren esta situación relacionada a comportamientos o actitudes de los docentes, ¿no? En una institución educativa de Lima, un docente cobraba a sus alumnos 50 soles para aprobar sus cursos. 2 estudiantes se negaron a pagar y buscaron ayuda en la denuncia. Las alumnas han tenido que cambiarse de colegio porque fueron desaprobadas y otros profesores las intimidaron por denunciar. Miren, un caso que no nos resulta extraño, ¿no? Miren, aquí también podemos observar un sinnúmero más de situaciones de conflicto, ¿no? El cobrar a los estudiantes, el no respetar la vida privada de los colegas. Hay el muy enraizado pues chisme, ¿no?, que también es una fuente de conflicto,
¿no? Y fíjate, hermanita, ¿no? Que la ella, todo eso pues también resulta generando conflictos, ¿no? Bien dice, no, la última se ve mucho, jaja, aún se le da el cobro. Nuestra amiga Alicia nos refiere una situación, dice, no, la última se ve mucho, ¿no? Aún se da el cobro. Sí, pues situaciones irregulares que definitivamente, miren, no contribuye en nada al construir la buena imagen del maestro, ¿no? Ah, bien. Bien, nos refiere Alicia pues que el comentario era en otra situación. Sí, efectivamente, miren, el ejercer maltrato a los estudiantes. Miren, hay una situación muy delicada. Ustedes saben que, por ejemplo, los empleados del banco de crédito, especialmente aquellos que atienden público, constantemente ellos participan de talleres en los cuales se los libera del estrés. Y imagínense el docente de educación primaria o secundaria que está trabajando pues 6 horas diarias, ¿no? Con 35, con 30 niños, jóvenes, ¿no? Y durante 25 años ininterrumpidos y sin haber participado de alguna terapia, entonces es como una olla a presión. Entonces en cualquier momento podría haber alguna liberación de esa energía acumulada, ¿no? Está ahí como un volcán tapado. Entonces aquí hay una tarea que debería incentivarse en las instituciones educativas a fin de liberar al docente de estas situaciones, ¿no? El increpar a los estudiantes que cuestionan las ideas, ¿no? Algunos pues somos muy exquisitos, ¿no? Cuando el estudiante pues nos hace un comentario y luego rapidito contestamos, ¿no? Y tú esto, ¿no? Entonces tú vas a saber más que yo, ¿no? Hay casos todavía docentes así que son muy sensibles, ¿no? Ante un comentario de los chicos, ¿no? Bien. Tener referencias por estudiantes de mayor rendimiento académico, ¿no? Tener preferencias, entonces también eso genera conflictos, ¿no? Genera que los demás chicos se desmotiven, ¿no? Entonces, no, solamente a ella la tiene, por eso solamente a ella le responde, solamente a ella la ayuda, solamente a él lo ayuda. Entonces también es una fuente de conflicto. El llamar por apodos, ¿no? Entonces también hay docentes, pues, que le ponen apodos a los niños, ¿no? A ver, gordito, ven, ¿no? Oye tú, entonces eso no es correcto, ¿no? Atenta contra la dignidad de los chicos, ¿no? El mostrar tolerancia o también indiferencia ante la agresión de los estudiantes. Entonces los chicos también ellos acuden a nosotros porque buscan protección. Entonces no escucharlos, no atenderlos, no protegerlos es generar también conflicto. El no cumplir las funciones con responsabilidad en la institución educativa. El estigmatizar a los estudiantes con problemas de conducta. Miren, nosotros, aquel estudiante que tiene problemas de conducta, pues no podemos decir ya, pues bueno, segregarlo, desecharlo, ¿no? Como que ya no se puede hacer nada con él. Tenemos la responsabilidad social de rescatar a ese chico, ¿no? Porque más adelante pues podría terminar siendo un gran problema, ¿no? Entonces aquel estudiante que fracasa en la escolaridad, pues a qué se atiene, ¿no? ¿Qué viene para ellos? ¿Qué va a encontrar?
el hacer bromas de doble sentido, ¿no? Con algunas de índole sexual, esto resulta siendo inmoral, pues también eso no. Ana Rocío nos pregunta sobre algunas disposiciones. Miren, el próximo año 2017 todos sabemos que la jornada laboral se incrementa, ¿no? Entonces los docentes vamos a tener más horas, ¿no? Pero esas horas implican también el trabajo adicional, ya sea con atención a padres, ¿no? No necesariamente esto trasciende en horas efectivas en el aula, ¿no? Esto no ha cambiado, siguen siendo la misma cantidad de horas, ¿no? Pero sí, para nosotros hay un aumento en la cantidad de horas, ¿no? Porque también reconociendo el trabajo adicional que realiza el maestro, ¿no? El trabajo de planificación, entonces que no era remunerado, entonces ahora se está asignando un tiempito a fin de que pues el docente pueda desarrollar su planificación, las reuniones con padres. Muchas veces se realizan reuniones fuera de horario de trabajo, ¿no? Y esas horitas nadie le reconoce al docente, entonces ahora ya, ¿no? Por ello es que se ha aumentado la jornada para pues trabajo no en aula, ¿no? Sí, efectivamente aumenta la jornada laboral, no necesariamente las horas en el plan de estudios, ¿no? Bien. Miren, algunas situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los padres de familia, ¿no? Un grupo de padres de familia ha decidido supervisar la hora de ingreso al aula y el desarrollo de clases de una docente de primer grado A. Este hecho ha ocasionado un enfrentamiento verbal entre los docentes y el grupo de padres de familia, ¿no? Aquí hay una situación de conflicto, entonces, pero todos sabemos, ¿no? Aquí los padres de familia pueden expresar su disconformidad, pero la labor de supervisión le corresponde al director. Entonces, ¿sí? Entonces los padres de familia no tienen esa facultad de supervisar, ¿no? Sí, ¿no? Hacerle saber al director pues, que el docente no está asistiendo, ¿no? Pero definitivamente la supervisión no es algo que les corresponde, ¿no? Interferir en el trabajo del docente en la escuela, en el aula, el ofrecer dádivas, por ejemplo, a los docentes, resulta también siendo una situación inadecuada por parte de los padres, ¿no? Cuando el ocupar cargos en la institución educativa y no cumplir con las funciones, no rendir cuentas, ¿no? También resulta siendo una situación en la cual el padre está generando conflictos, ¿no? Cuando utilizan sus cargos del CONAIU y de APAFA, promoviendo donaciones y beneficio personal, eso también es una inadecuada práctica de los padres. El establecer costos onerosos e ilegales por concepto de APAFA en el proceso de matrícula resulta también, ¿no? Rechazable, ¿no? Sobrevalorar las obras realizadas, ¿no? Por supuesto, el expresarse negativamente de las autoridades de la institución educativa, también esto resulta siendo una inadecuada práctica de los padres. Conflicto, violencia y educación para la paz. El uso de la violencia frente a un conflicto puede dañar la comunicación, deteriorar la disposición de las personas a escuchar, a respetar los puntos de vista de los demás, afectando negativamente la unidad grupal o el nivel de confianza. La violencia generalmente resulta del uso injusto o abusivo del poder, ¿no? Y busca obligar al individuo o grupo sociales a algo que no quieren, ¿no? Entonces eso no es el utilizar la violencia como medio de solución, no es lo adecuado. Recapitulando esta parte, miren, el conflicto resulta siendo un hecho normal y que forma parte de la vida, ¿no? Lo inadecuado es resolverlo a través de la violencia.
Entonces, siempre vamos a tener conflicto y debemos solucionar ese conflicto de manera no violenta. La violencia atenta contra la dignidad y los derechos de las personas. La paz no es solo la ausencia de violencia física, estructural o cultural. Implica el establecimiento de lazos, fuentes entre las personas, en los cuales primen la justicia y la concordia. La paz resulta siendo un concepto dinámico que promueve situaciones de justicia, tolerancia, respeto a la diversidad. ¿Será entonces el conflicto una oportunidad para lograr aprendizajes significativos? Bien, la convivencia resulta siendo una construcción colectiva y de responsabilidad del conjunto, ¿no? De toda la comunidad educativa. Entonces, miren, resolver conflictos de manera pacífica tiene un gran potencial educativo, ¿no? Para todos nosotros. ¿Por qué razón? ¿No? Porque promueve el desarrollo de la creatividad, ¿no? Porque promueve la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas y de esa manera vamos a desarrollar la empatía. Porque también promueve el desarrollo, promueve el respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia, porque promueve el desarrollo de las habilidades sociales, porque promueve la autorregulación de las emociones, porque promueve la utilización de canales adecuados para las demandas de justicia, porque a su vez también promueve el cuidado y enriquecimiento de las relaciones interpersonales. Entonces el conflicto resulta siendo un factor también necesario, ¿no? Y además el conflicto puede ser también una oportunidad para el crecimiento personal, en la medida que promueve la valoración propia y el reconocimiento del otro. Los conflictos, cuando se resuelven en un contexto de diálogo, van a permitir desarrollar y fortalecer valores como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y habilidades sociales, ¿no? Como en este caso la comunicación, también la asertividad, la toma de decisiones, aspectos todos que resultan fundamentales para la formación integral de los estudiantes y la construcción de una convivencia armoniosa. ¿Cuál debe ser el rol del director en la solución de los conflictos, ¿no? Por supuesto, ejercer su liderazgo, valorar el diálogo, promover la constitución del Consejo Educativo Institucional, promover que todos los docentes accedan a capacitaciones, impulsar las organizaciones, tomar decisiones oportunas, ¿no? Prohibir y sancionar toda forma de maltrato, ¿no? Promover reuniones de interaprendizaje, ¿no? Cumplir y hacer cumplir las leyes, ¿no? Garantizar la elaboración e implementación de los planes de convivencia, ¿no? Propiciar la práctica de la democracia en la institución educativa. El docente también tiene un rol fundamental, ¿no? Por cuanto éste debe promover la disciplina de tal manera que se administre de modo compatible con el respeto y la dignidad del niño o adolescente, que respete las habilidades y diferencias, que sea capaz de acordar con los propios estudiantes las normas de convivencia. Entonces esto realmente va a permitir pues propiciar condiciones para ser todos muy, muy susceptibles para
la solución de los conflictos. Los padres de familia y madres, por supuesto que les asiste también un rol, ¿no? Ellos, por supuesto, deben conocer y respetar las funciones, ¿no? Deben participar activamente en sus asociaciones, deben promover el diálogo con las autoridades, con sus hijos, ¿no? Priorizando siempre el bienestar de esto, el respetar la vida, ¿no? La vida íntima de los demás, ¿no? Entonces los diálogos que deben darse son diálogos fructíferos, ¿no? Cuando se reúnen los padres, se deben reunir para tomar acuerdos sobre acciones, ¿no?, pertinentes, no sobre chismes, ¿no? Bien, el rol de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes también les asiste la necesidad de practicar la tolerancia, la solidaridad, el diálogo, ¿no?, y la convivencia armónica, ¿no?, con todos sus compañeros, con sus profesores y con la comunidad en general. Y también participar en experiencias democráticas, ¿no? El verbalizar y manifestar claramente los intereses y preocupaciones ante los docentes. Entonces, los estudiantes deben acercarse al docente y comunicar pues sus intereses, ¿no? Y el equipo del responsable de convivencia debe ayudar a planificar, debe generar democratización de las organizaciones, el desarrollo de acciones, la promoción de desarrollo de capacidades y actitudes. El CONAIE, ni se diga, pues, ¿no?, debe contribuir a la implementación de los planes de convivencia, el cautelar la aplicación de procedimientos y medidas correctivas, ¿no?, el resolver en última instancia las controversias, ¿no?, y conflictos dentro de la institución educativa. Es decir, todo está debidamente normado. Algunos medios alternativos para prevenir y enfrentar conflictos, ¿no? La negociación, ¿no? La negociación es importantísimo, ¿no? Entonces siempre en una situación de conflicto, pues se debe establecer una situación de negociación, ¿no? Pero no una negociación comercial, ¿no?, sino una manera como solucionar los conflictos de manera armónica, por supuesto, cediendo todo, ¿no? La mediación conocida también como una negociación asistida, es una estrategia que favorece respuestas no violentas a los conflictos entre personas, promoviendo el desarrollo de la capacidad de escucha y tolerancia y la empatía. Miren, a veces se da una situación pues que las personas están tan enfrentadas que ni siquiera se dirigen la palabra. Entonces aquí el rol del mediador es muy importante, ¿no? Entonces alguien que sea capaz de facilitar el diálogo, ¿no? Y pues la construcción de consensos, ¿no? Miren, ciertos conflictos pueden afectar a muchos o a todos los miembros de un grupo en una institución educativa, ¿no? En esos casos, la construcción de consensos permite recoger los aportes de todos los integrantes y buscar la situación de mayor cantidad de intereses posibles, ¿no?, en aras de un interés común, ¿no? Entonces, en una situación donde los conflictos son tan directos, entonces buscar la manera cómo identificar cuál es la demanda que tiene mayor consenso, ¿no? Eso no significa unanimidad, ¿no?, sino el esfuerzo y la buena fe para satisfacer los intereses de los actores, ¿no? Muy bien, amigos, hasta aquí esta parte y bueno, preparémonos un par de minutos para la evaluación. Ya se viene la prueba, ¿listo? Entonces un par de minutos y continuamos con la evaluación. Muy bien, amigos míos, vamos con la evaluación, ¿no? Marta es una profesora de primaria que está aplicando las rutas del aprendizaje, por eso llevó a sus estudiantes al mercado a realizar
las compras para elaborar una ensalada de frutas en el aula. ¿Qué capacidad está utilizando? Matematiza aplicando la matemática en situaciones del mundo real en términos matemáticos. Representa simbólicamente donde los símbolos matemáticos ayudan a la formalización, la capacidad de elaborar estrategias utilizando las matemáticas para resolver problemas de la vida cotidiana, o la capacidad de representar desarrollando habilidades como seleccionar, interpretar, traducir y emplear esquemas. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice nuestra amiga Alicia? ¿Qué dice? Muy bien. Ana Rocío ya contestó. Alicia. A la 1. A las 2. Y a las... Muy bien. Por eso llevó a sus estudiantes a realizar las compras para elaborar una ensalada de frutas en el aula. Bien, entonces efectivamente se trata de utilizar estrategias para resolver problemas de la vida cotidiana. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. La profesora Margot, como parte de su planificación del área de matemática, pretende que los niños y niñas aprendan a realizar agrupaciones. ¿Qué debe planificar de manera específica? Un proyecto de aprendizaje matemático, una secuencia de pensamiento matemático, una sesión de aprendizaje sobre clasificación, una sesión de psicomotricidad con materiales concretos. ¿Qué dice el público? A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien, Ana Rocío acaba de contestar. Efectivamente se trata de planificar una sesión sobre clasificación. Siguiente pregunta. Justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis respecto a las propiedades de las formas, sus transformaciones y localización en el espacio, asociar problemas diversos con modelos referidos a propiedades de forma, localización y movimiento en el espacio, corresponde a la noción de la capacidad. Matematiza, comunica, elabora estrategias o razona y argumenta. ¿Qué dice el público? Corresponde al enunciado de cuál de las capacidades. Matematiza, comunica, elabora, razona y argumenta. ¿Qué dice el público? A la 1, a las 2 y a las... Bien. El justificar y validar conclusiones corresponde a razonar y argumentar generando ideas matemáticas. ¿No? Entonces corresponde a la alternativa D. Siguiente pregunta. Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas y procedimientos de localización, construcción, medición
y estimación usando diversos recursos para resolver problemas. Corresponde al enunciado: matematiza, comunica, elabora y usa estrategias, o razona y argumenta. ¿Qué dice el público? ¿Cuál es la respuesta? Bien. Efectivamente, planificar, ejecutar y evaluar corresponde a elabora y usa estrategias. Es decir, la alternativa C. Muy bien. Congratulations. Pregunta número 5. No hay quinto malo. Planificar y ejecutar y valorar estrategias heurísticas. Es decir, ¿se había pasado eso en el mismo anterior? Bien. Se pegó, resulta siendo la misma. Vamos con la siguiente. Muy bien, ahí está. Expresar las propiedades de las formas, localización y movimiento en el espacio de manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes representaciones y lenguaje matemático, corresponde al enunciado de matematiza, comunica, elabora o razona. ¿Qué dice el público? A la 1, a las 2 y a las... ¿Qué dice mi amiga Ana Rocío? Ana Rocío. Les hago recordar, dice, expresa. Si yo expreso, ¿qué estoy haciendo? Si doy a conocer, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy comunicando. Entonces, corresponde a la alternativa B. Muy bien. Siguiente pregunta. Asociar problemas diversos con modelos estadísticos y probabilísticos. Corresponde al enunciado de la capacidad. Comunica y representa, elabora y usa estrategias, matematiza y elabora, razona y argumenta, generando idea. ¿Qué dice el público? Bien, ahí la alternativa C, el texto es elabora y usa estrategias, está de más, ¿no? Entonces solamente corresponde ahí matematiza situaciones. Bueno, disculpen el error ahí, lo elabora y usa estrategias no corresponde. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Asociar problemas diversos con modelos estadísticos y probabilísticos. Razona y argumenta, generando ideas matemáticas. Asociar problemas diversos con modelos estadísticos y probabilísticos. Bien, ¿qué pasa con matematiza situaciones? Entonces corresponde a la alternativa C. Siguiente pregunta. Expresar el significado de conceptos estadísticos y probabilísticos de manera oral y escrita, haciendo uso de diferentes representaciones del lenguaje matemático, corresponde al enunciado de expresar significados de conceptos estadísticos. Corresponde a bien, cuando hablamos de expresión ya estamos hablando de comunicar. Efectivamente corresponde a la alternativa A.
Planificar ejecutar y valorar estrategias heurísticas, procedimientos para la colección de procesamiento de datos y corresponden al enunciado de la capacidad. Planificar, ejecutar, ya está, ¿no? Corresponde a la alternativa, ya lo dijo mi amiga Alicia, que dice planificar y ejecutar y valorar estrategias. Corresponde a elabora y usa estrategias, es decir, la alternativa B. El análisis de problemas y situaciones de incertidumbre, justificar y validar conclusiones, supuestos y conjeturas e hipótesis respaldados en conceptos estadísticos corresponde al enunciado de la capacidad de análisis, justificar y validar conclusiones. El justificar y validar, ¿no?, está relacionado con la argumentación de las ideas. Entonces, en este sentido, corresponde a la alternativa D, efectivamente. Alternativa D. Muy bien. Ahora sí vamos con cultura de paz y manejo de conflictos. Vamos a ver cómo nos va por eso. Primera pregunta. ¿El conflicto es sinónimo de violencia, de una situación en la que los involucrados perciben tener intereses incompatibles, en una situación que siempre deteriora las relaciones humanas, o una situación que se da solo en ambientes negativos donde las personas no dialogan? ¿Qué dice el público? Muy bien. Efectivamente, una situación de conflicto es en la cual los involucrados perciben tener intereses incompatibles. Muy bien. Siguiente pregunta. En relación al conflicto y violencia, ¿podemos decir que la violencia es una forma de resolver un conflicto? ¿Que la violencia y conflicto son términos opuestos? ¿Que el conflicto siempre produce violencia? Muy bien, ¿cuál es la respuesta? La violencia resulta siendo una forma de resolver el conflicto. La violencia y conflicto son sinónimos. La violencia y conflicto son términos opuestos. O el conflicto siempre produce violencia. ¿Qué dice el público? Ya veíamos que la violencia no es una forma de resolver un conflicto. Entonces, lo claro es que violencia y conflicto, ¿no?, tampoco son sinónimos. El conflicto siempre produce violencia, no es cierto, ¿no? Violencia es lo contrario que conflicto. Entonces no son opuestos. No son opuestos, ¿no? O sea, violencia no es lo contrario de conflicto. Sin embargo, ya hemos observado también de que efectivamente si existen a veces unas formas violentas de resolver el conflicto, eso no quiere decir que esté bien, ¿no? Pero sí se ha dado pues situaciones en las cuales criticábamos que efectivamente, ¿no?, muchas veces se soluciona un conflicto con el uso de la fuerza, ¿no? Veamos que cuando hay reclamos, ¿no?, y entra la policía
y el rochabús y los caballos. Entonces, efectivamente, la violencia resulta siendo una forma de resolver un conflicto, pero no es la adecuada, no es la pertinente. ¿Sí? Bien, entonces sería la A. La frase, hoy te reemplazo en tu clase, pero el lunes tú me cubres mi hora, expresa una respuesta al conflicto de tipo competitivo, complaciente, evasivo, comprometedor. ¿Qué dices? ¿Qué dice el público? Este está bastante fácil, ¿verdad? Hoy te reemplazo en tu clase, pero el lunes tú cubres mi hora, el lunes me reemplazas. Hoy por mí, mañana por ti. Eso es competitivo, complaciente, evasivo, comprometedor. Efectivamente, comprometedor, ¿no? Comprometedor. La negociación supone aceptar la intervención de una tercera persona, tener voluntad de dialogar con el otro, hacer prevalecer mi opinión o ceder en todo lo que otra persona quiere. ¿Qué dice el público? ¿Qué supone la negociación? Tener voluntad de dialogar, aceptar la intervención del tercero, prevalecer la opinión o ceder en todo. Bien, efectivamente, ¿no? Una negociación implica tener la voluntad de dialogar. Pregunta número 5. Las características deseables de un mediador: ser buen oyente, tener la solución para todos los problemas, tener la capacidad de análisis, o solo A y C son ciertas. ¿Qué dice el público? Solo A, solo B, solo C, solo A y C. Sí, efectivamente, ¿no? Ser un buen mediador implica pues tener una dosis de ser un buen oyente y también tener esa capacidad de análisis para ayudar a la solución del conflicto. El consenso implica que estén satisfechos con el acuerdo, que haya una persona que decida por el grupo, que se acuerde de lo que diga la mayoría, sin tener en cuenta la mayoría, o que se busque satisfacer los intereses de la mayoría, llegando a un acuerdo entre todos. ¿Cuál de ellas implica el consenso? Sí, efectivamente, ¿no? Un consenso también implica respeto a las minorías, ¿no? Entonces, efectivamente, satisfacer los intereses de la mayoría, llegando, por supuesto, a un acuerdo entre todos, ¿no? ¿Sí? Siguiente pregunta. La responsabilidad de construir una convivencia escolar armoniosa y democrática recae en el director docentes, los estudiantes o toda la comunidad educativa. ¿A quién le corresponde construir la convivencia escolar armoniosa? Bien, efectivamente es la alternativa D. Siguiente pregunta. En una institución educativa construye y organiza un contexto favorable para la relación pacífica de los conflictos cuando las normas son elaboradas y consensuadas por todos los miembros de la comunidad educativa, cuando brinda espacios y oportunidades de participación a los estudiantes, cuando la convivencia se centra e inserta los documentos de gestión en la institución educativa o todas las anteriores.
¿Qué dice el público? ¿Solo la U, solo la A, solo la B, solo la C o la D? Muy bien, Alicia acaba de contestar. Y también Ana Rocío, efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Resume todas las alternativas, pues, dan cuenta de que hay una gestión de un clima favorable. Pregunta número 9. Las características siguientes: evade el conflicto, no lo afronta, no se preocupa por lograr sus metas, tampoco para lograr las metas del otro. Quien asume ese estilo evasivo pierde la oportunidad de construir una solución a esa situación, de generar cambios que corresponden al estilo. ¿A qué estilo corresponde? ¿Complaciente, competitivo, evasivo, comprometedor o colaborador? ¿Qué dice el público? ¿A qué se refiere? ¿A qué estilo? Bien. Bien, Alicia dice que la C, efectivamente, ¿no? Efectivamente, y hay una palabrita ahí recurrente. Corresponde al estilo evasivo, ¿no? Pregunta número 10. Las características siguientes: se preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades sin preocuparse de la relación que tiene con el otro, ni de los intereses y necesidades del otro. Se preocupa por satisfacer sus propias metas y hace todo lo que está a su alcance para lograrlo. Corresponden al estilo complaciente, competitivo, evasivo, comprometedor o colaborador. ¿Qué dice el público? Dice que la B. Efectivamente, ¿no? Solo yo gano, ¿no? ¿Qué me importa el resto? Corresponde al estilo competitivo. Bien, Alicia y Ana Rocío, muchas gracias, muy generosas como siempre.